¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los resultados de las elecciones judiciales en México con otro notable invitado, Pedro Miguel, periodista y escritor directamente desde Ciudad de México. Pedro Miguel, una cálida bienvenida al programa. Querido Jorge, qué gusto escucharte y estar en contacto. El gusto también es nuestro. Pedro, a propósito de las elecciones judiciales en México de este domingo, una de tus frases ha sido: la mafia de la toga se va. ¿Cómo has visto las elecciones judiciales de este domingo? Pues creo que si la historia tiene algo de magia, este sería un acto mágico, ¿sabes? Es un acto inaugural, iniciático, que cambia una era. Hoy en la mañana estaba pensando cómo habrá sentido la ciudadanía de nuestros países cuando por primera vez se legisló el derecho de huelga. A principios del siglo XX, a finales del XIX, debe haber sido algo muy insólito. Y esta vez en México, el hecho de que se haya entregado a la voluntad popular la conformación de un poder judicial que siempre estuvo definido en función de negociaciones cupulares, oligárquicas, de grupos de interés muy pequeños al interior del Ejecutivo y del Legislativo, pues marca una nueva era, ¿no? Es realmente el inicio de un nuevo capítulo en la vida política del país, porque pues ya los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se conforman con base en la soberana decisión del pueblo. También para poner esto, Pedro, en contexto para una audiencia que nos ve fuera de incluso de América Latina y fuera de México, por supuesto, contexto, y ahí necesito tu ayuda. La crítica que se da permanentemente en todos los países es que en América Latina, por ejemplo, ya lo dijo la expresidenta de Argentina y ex vicepresidenta Cristina Kirchner, el Poder Judicial pasaba a ser parte del partido judicial, era parte del partido de gobierno. Cuéntanos entonces esa estructura, cómo ha sido históricamente en América Latina y en México más que en otros países. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en todas, en Guatemala es terrible. Cuando llega un proyecto transformador, un proyecto político transformador a la presidencia, el Poder Judicial suele quedarse como un reducto de oligarquías conservadoras, corruptas, que han hecho del ejercicio del poder público un gran negocio. Esto, insisto, ocurre en muchos de nuestros países. El caso de Guatemala es terrible, es desolador. Tenemos en México una treintena de refugiados, perseguidos políticos, que son partidarios del presidente Bernardo Arevalo y que están siendo perseguidos por el Poder Judicial actual, fiscales anticorrupción, abogados, ministros de la Corte, que están llegando a México. Bien, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó que cuando en 2018 llega Andrés Manuel a la presidencia, el Poder Judicial se dedicó a boicotear, a sabotear, a torpedear todos los intentos de transformación, a impedir por la vía judicial. Querían impedir que se construyera el aeropuerto, porque alguien dijo, a mí me afecta ese aeropuerto, inició un juicio, y la persona que lo inició, pues es un magnate que vive a 180 kilómetros de ese aeropuerto. Eh, Así nos boicotearon los programas sociales, boicotearon las obras como el Tren Maya, eh, a punta de resoluciones legislativas eh, disfrazadas de garantistas que no estaban garantizando nada, sino simplemente impidiendo que se cumpliera el proyecto de gobierno por el que había votado el 60% de la ciudadanía, ¿no? Y eran jueces designados en ternas por el presidente de la República, enviadas las ternas al Congreso y en el Congreso acomodados
en los distintos cargos de la judicatura. Eran aliados del viejo régimen, eran funcionarios y soldados y militantes del viejo régimen. Se llegó al caso extremo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de una televisora, de un banco, de una cadena de tiendas, que le debe 3.000 millones de dólares al fisco. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo encubrió, lo protegió y hasta la fecha el señor no ha pagado 3.000 millones de dólares que debe en impuestos. En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella ha reaccionado ante esta elección, es decir, este evento electoral como un éxito y una forma de luchar contra lo que ella califica como lo que es la censura o la corrupción que llega, como tú mencionabas, a través del Poder Judicial. ¿Y qué pasó entonces, Pedro, con la campaña de sabotaje antes, durante y después de esta jornada electoral de los que querían el status quo? Bueno, esto arranca en el sexenio anterior con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, cuando él manda al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para reformar al Poder Judicial. La iniciativa no pasa porque no se tenía la mayoría calificada en el Congreso, es decir, los 2/3, y hubo que esperar una elección. Lo que se llamó el Plan C fue esperar la elección y pedirle al electorado que le diera al frente de la Cuarta Transformación la mayoría calificada para poder modificar la Constitución para reformar el Poder Judicial. Se logró esa votación, se hicieron las reformas pertinentes, se vino una batalla muy larga en la que el núcleo de la Suprema Corte de Justicia, conformado por una camarilla de mafiosos, se resistió, hizo todo lo que pudo, interpuso recursos, urdió tretas legaloides, quisieron irse como a una especie de huelga del Poder Judicial, inventaron un frente de trabajadores que se decía afectado en sus derechos por la reforma judicial, cosa que era perfectamente falsa. Y sin embargo, esto prosperó hasta que se llegó al momento de la elección. La siguiente estrategia de la reacción oligárquica fue descalificar la elección. Decir que era una trampa, que estaba todo montado, que todos los candidatos eran del régimen, que era una burla a la ciudadanía, que era muy caro, etc. Esto es falso. Los candidatos fueron propuestos por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el propio Poder Judicial actual, el que todavía está en funciones, que es el Poder Judicial mafioso, corrupto, y se pusieron los candidatos a consideración de la ciudadanía. Fue una elección, en lo que sí tenía razón la crítica, es que fue una elección tremendamente complicada, porque imagínate lo que significa elegir a todo el cuerpo legislativo de tu distrito, de tu demarcación, de tu provincia, departamento o estado, dependiendo en qué país estemos, y de la nación en general. Es decir, los electores, las electoras, se enfrentaron a 10 papeletas electorales en las que había que consignar unos 40 nombres de un listado de unos 1,000, ¿no? Un poco menos, quizá 600. Es decir, fue un ejercicio muy arduo que requirió de quienes votaron muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo para informarse de quiénes eran los candidatos, de estudiar sus currícula, de ver sus antecedentes, de ver sus declaraciones, eh, elaborar más o menos las fórmulas de cómo iban a votar. En la papeleta 3 tengo que votar
por el candidato 09, la candidata 32, la candidata 25. Fue muy, muy complicado, pero yo creo que la ciudadanía que votó, que fue poca, fue el 15% del padrón electoral, pues recibió un doctorado en materia judicial, porque hasta antes de este proceso nadie sabía qué era un juez de distrito, qué era un tribunal de apelación, qué era la rama de lo contencioso administrativo, cuál era la diferencia entre lo penal, lo civil, lo laboral, lo familiar. Entonces fue realmente un curso muy intenso de cómo funciona, cómo opera, para qué sirve el Poder Judicial y de quiénes eran quienes estaban disputando los cargos. Pedro, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pedro Miguel directamente desde Ciudad de México. Pedro nos está poniendo en perspectiva los resultados de las elecciones judiciales del domingo. Tiene una frase muy contundente, Pedro, diciendo: la mafia de la toga se va. Ya regresamos. Continuamos hablando con Pedro Miguel directamente desde Ciudad de México. Pedro, periodista y escritor, estamos hablando sobre los resultados de las elecciones judiciales de México del domingo. Pedro, estábamos hablando de términos de participación. Tú decías que era aproximadamente el 15%. Estamos hablando de unos 13 millones de votos y eso es calificado por los que tú calificas como saboteadores, como un indicio de que esto es un fracaso, mientras que la presidenta dice gran éxito. Tú también sos absolutamente positivo, sos un firme defensor de este proceso. ¿Éxito o fracaso? Éxito rotundo. Imagínate, son más o menos 15 millones de electores. La última estimación fueron 14.9% del padrón del listado de electores, que tiene 100 millones, es decir, casi 15 millones de electores. Imagínate lo que significa para un país el que 15 millones de personas se hayan ocupado de decidir quiénes los van a juzgar, y para ello se hayan compenetrado de las tripas de un poder judicial que siempre les había sido ajeno, que siempre habían visto como una cosa hierática, inalcanzable, misteriosa, porque se conoce el nombre del presidente o de la presidenta, se conocen los nombres de algunas legisladoras y legisladores, pero los nombres de los jueces no los conoce nadie y nadie sabe para qué sirven, salvo cuando los necesitas. Y entonces había una distancia eh, muy reverencial hacia un poder que por lo demás era bastante desprestigiado y bastante detestado, porque era muy misterioso y estaba muy por encima de la gente. Imagínate lo que significa que 15 millones de ciudadanas y ciudadanos se preocupen por determinar los rostros, los perfiles, los antecedentes de quienes van a impartir justicia. Suena poco el 15%, pero esto siempre tiene un efecto de contagio, ¿sabes? Este 15% va a contagiar al resto. La próxima elección judicial va a ser mucho más sencilla, se van a idear mecanismos más funcionales para que esto camine sin que tengas que estar media hora en la casilla tratando de entender
un examen de opción múltiple, ¿no? Lo que parece un laberinto, una sopa de letras. Eh, entonces, me parece que el avance es formidable. Y bueno, mira, 15 millones de votos son más de los que sacaron la oposición en la elección del año pasado. Entonces, esos partidos que dicen que son muy poquitos votos, bueno, pues más gente votó por la conformación del Poder Judicial de la que votó por ellos. Esto es muy relativo, ¿no? Y tú decías, Pedro, tú decías que para los que critican que eran pocos, tú dices 13 millones es bastante más que los que votaban antes quién era el juez, que era uno, el presidente de turno, decías tú. Claro, seamos generosos y digamos, bueno, el presidente en turno y 100 senadores. Esos votaban por los máximos exponentes de la justicia. Pues eran 100, ahora son 14, 15 millones. Pues es una ampliación de la democracia, guste o no, ¿no? Y con la consideración de que quienes no participaron fue porque no quisieron o porque genuina o perversamente pensaron que esto era una farsa. Bueno, ya se irán convenciendo de que no. Pero mira, una virtud fundamental de esto es que es disruptivo, se destruyó la mafia judicial, quedó hecha añicos, o sea, no hay forma de recomponerla porque esta elección tiene un poco de azar, tiene un poco de que la gente se equivocaba, de que discutía, se ponía de acuerdo con amigos, con familiares, debatían si esta candidata sí, esta no, si este por qué, etcétera. Y lo que se fue conformando le debe un poco o mucho al azar. Y el azar es democrático. El azar, a fin de cuentas, lo que te da son muestras representativas. Y hoy vamos a tener una decisión voluntaria de los electores, de las electoras, combinada con un porcentaje de azar que hace imposible que se reconsolide o que se reconfigure este cártel de magistradas, magistrados, ministras, ministros, jueces, etcétera, que habíamos venido padeciendo. Y cuando digo cártel, sé que es una palabra fuerte, pero bueno, pues ellos liberaban a los grandes delincuentes de cuello blanco o a los del cártel de las drogas o a los secuestradores, a los violadores, etcétera. Pues era una justicia que se vendía al mejor postor y los criminales suelen tener buen dinero para comprarla, ¿no? Estas personas que participaron en el proceso y que terminaron siendo elegidas o electas, ¿entran en funciones cuándo, Pedro? Me parece que en 2 meses. Y también hay una instancia, una segunda instancia, no de, es decir, el proceso tiene una segunda instancia en el 2027. A ver, eh, es que era imposible cubrir todos los ámbitos de la judicatura. Eh, tiene que haber todavía, se tienen que llenar muchos huecos, porque mira, en México, el Poder Judicial, por un lado hay un Poder Judicial federal, por otro lado hay 32 poderes judiciales estatales, uno por cada estado, entidad o provincia. Pero esos poderes a su vez se dividen en juzgados penales, juzgados civiles, juzgados mercantiles, juzgados familiares, tribunales administrativos, tribunales laborales. Entonces, imagínate la complejidad de esta operación. Hoy se hizo el grueso de la selección. Quedan todavía algunas ramas por renovar. La cabeza de la hidra son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial, la presidenta de esa sala
es a la vez presidenta del Consejo de la Judicatura, que es, digamos, el organismo de control interno, el que vigila que los jueces hagan bien su trabajo, porque como es un poder autónomo, tiene que regularse a sí mismo, y ese Consejo de la Judicatura, pues se dedicaba a eximir a jueces prevaricadores, a jueces venales, a jueces que vendían la justicia, a solaparlos, a encubrirlos, etcétera, ¿no? E incluso a perseguir a juzgadoras y a juzgadores que se oponían a los designios de esta casta mafiosa. Esa es la complejidad. Entonces, claro, se quedaron algunas etapas para dentro de 2 años. Por último, entonces, Pedro, ¿cómo explicas también a una audiencia que no vive en México que una reciente encuesta le da a la presidenta Claudia Sheinbaum un nivel de aprobación del 83%? Yo creo que hay 3 factores fundamentales. El primero, y me parece que el más importante, es la pertenencia a un proyecto. Claudia Sheinbaum es la representante de un proyecto de nación que se está construyendo y que tiene un amplio consenso por muchas razones, entre otras porque hasta 2018 no había proyecto de nación. El país navegaba sin rumbo. En todo caso había plan de negocios, no proyecto de nación. Eh, y Claudia Sheinbaum representa esto que le hemos llamado la cuarta transformación, porque la primera es la independencia, la segunda es la gran reforma liberal del siglo XIX, la tercera es la Revolución Mexicana, que empieza en 1910 y se va disipando hacia 1917. Y a esto le llamamos la cuarta transformación, que es una transformación pacífica, democrática, que busca renovar el país. Y ese proyecto, pues es un proyecto que la gente ha venido apoyando y que el apoyo se ha venido incrementando, porque es un proyecto de convivencia entre distintos sectores y que busca sumar a toda la gente y a darle un lugar en el mundo y en el país, a indígenas, a empresarios, a trabajadores, a campesinos, a amas de casa, a discapacitados, a pequeños profesionistas, a pequeños empresarios, en fin, o sea, la idea es convivir, es un proyecto de convivencia. Además, está el factor, en segundo lugar, está el factor personal. Y el hecho es que Claudia Sheinbaum se ha revelado desde su primer día de mandato como una estadista que ha sorprendido a México y creo que en buena medida al mundo. La prueba crucial ha sido su capacidad para domesticar a Trump, ¿no? Que con Trump todo el mundo se rompe los dientes, regaña a Zelensky, pendejea a Trudeau y al sucesor y al inglés también, eh, en fin, ¿no? A Macron, ¿no? Le da de coscorrones y a Claudia Sheinbaum la respeta. Y yo creo que la respeta primero porque Claudia Sheinbaum tiene diríamos, un know-how, un conocimiento de cómo manejar a Trump, que en buena medida lo fue recopilando López Obrador. Pero además tiene una gran ventaja, que es que tiene un talento formidable, político, que no se le podía conocer antes de que fuera presidenta. Además tiene una condición enorme, y es que es la única interlocutora de Trump que pone la testosterona fuera de la ecuación. Y le puede decir, oye, esto no es una competencia de machos cabríos, tenemos un problema que resolver, así que por favor enfócate. Esto es un factor bien importante. Eh, y yo creo que en cuarto lugar, porque tiene una sonrisa y tiene una calma y tiene una serenidad y tiene un estilo eh, tremendamente sereno y de abordar las cosas que inspira mucha confianza.
Yo creo que estos son los 4 factores que explican que tenga ese índice de popularidad. Pedro Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, es un gusto, te mando un abrazo y a quienes nos vean y nos escuchen, otro correspondido.